Hola de nuevo, bienvenidas a mi canal. Hacía muchísimo tiempo que no grababa ningún vídeo y la verdad es que me apetecía muchísimo porque me gusta ampliar toda la información que voy compartiendo en mis redes sociales. Y esta vez os voy a hablar de un tema que ha causado furor tanto en TikTok como en Instagram, y es el trauma. He vivido durante muchísimos años de mi vida aferrada al trauma, y muchas personas sienten y piensan que el trauma es por aquello que les pasó. Hoy os voy a explicar realmente qué es el trauma, porque el trauma durante muchos años se nos ha dicho que es algo que le ocurre solo a las personas que han pasado por cosas extremas, por abusos, por guerras, por violencia muy explícita, y aunque eso también es trauma, no todos los traumas son así. El trauma no es el evento en sí, sino que el trauma es lo que ocurre en el sistema nervioso cuando algo es demasiado rápido, o demasiado miedo, o demasiada responsabilidad, o demasiada soledad, o demasiada exigencia, y hay muy poco sostén para esta emoción que sientes, ¿no? Mira, cuando el cuerpo no puede huir, no puede luchar, no puede pedir ayuda, no puede descargar lo que siente, entonces lo que hace es adaptarse. Y esa adaptación es lo que llamamos trauma. Y no es una herida psicológica, o sea, es una estrategia de supervivencia corporal. Y el cuerpo lo que hace es se contrae, ¿no? Porque detecta una alarma, detecta peligro, y lo que quiere es que tú sobrevivas, con lo cual tu cuerpo hace y se queda así, se queda paralizado, se queda bloqueado, se queda congelado. Entonces, imagina un niño pequeño, sin recursos, viviendo una situación que no puede manejar. Ese cuerpo aprende muy rápido una cosa, y es: así como soy, no es seguro. Y entonces aparecen respuestas como el tensarse, el contener la respiración. ¿Sabéis que muchas veces nos quedamos así y no respiramos? Desconectarse de lo que sientes, hacerte fuerte, hacértela fuerte, o hacértela invisible, o agradar, o controlar, o tener la sensación de que no necesito a nadie, yo sola puedo con todo. El problema no es que el cuerpo hiciera eso, porque cuando lo hizo, pues era porque lo necesitaba. El problema es los años después, cuando ya no es necesario. Eso es el trauma. Un cuerpo viviendo en el presente, pero con la respuesta que tuvo en el pasado. Os voy a explicar lo que es un trauma severo y un trauma más suave, que aquí no se trata ni de jerarquías, ni de minimizar, ni de maximizar, nada. Aquí es muy importante algo, y es: no existe el trauma mejor o peor, como las personas. O sea, no hay personas mejores o peores. Simplemente existe más o menos el impacto que ha tenido tu sistema nervioso. Os voy a hablar del trauma severo. El trauma severo suele darse cuando hay violencia directa o amenaza de vida, cuando hay abusos repetidos, cuando hay una negligencia profunda, cuando hay una infancia muy desprotegida, en situaciones prolongadas en las que no hay salida. En el cuerpo suele manifestarse como disociación fuerte. Es como si no estuvieras dentro de tu cuerpo, estás como fuera de tu cuerpo. Apagamiento emocional, una dificultad para sentir placer. Nada te provoca placer, nada te hace sentir placer. Tienes una desconexión de las necesidades básicas. Hay una sensación de vacío muy grande, o incluso de no existir. Estados de colapso o de congelación, porque no sientes nada. Hay personas que dicen: no siento nada, y si siento, es todo de golpe que me desborda,
no puedo con lo que siento, porque tu cuerpo aprendió que sentir era peligro, así que se apagó para sobrevivir. El trauma más suave. Este es el más común y el menos reconocido también. Mira, se da cuando, por ejemplo, no fuiste vista emocionalmente. Cuando eras pequeñita y llorabas y no se te dio la atención esa. Esto puede ser un trauma. Eras pequeña, intentabas hablar con papá o con mamá y resulta que no podían atenderte en ese momento. Eso es un trauma que aparentemente es más suave. Te exigieron ser fuerte, no llores, no te muestres débil, no hubo espacio para tu vulnerabilidad, no podías ser vulnerable porque entonces te decían que eras débil, o no podías expresar si estabas enfadada porque entonces eras una niña con mal genio. Aprendiste que molestar no era seguro. Entonces el cuerpo se manifiesta ¿cómo? Pues con una ansiedad funcional, con hiperactividad mental, o sea, no puedes dejar de pensar, todo el rato pensando, con dificultad para descansar, el insomnio, con rigidez corporal, autoexigencia constante, dificultad para poner límites, una sensación de estar siempre haciendo, siempre estás haciendo y es como que no puedes parar. Estas personas suelen decir, estoy bien, pero bueno, nunca me siento en paz del todo. Eso es porque el cuerpo nunca se apagó, se quedó en alerta. Algo muy importante. El trauma severo suele ser más visible. El trauma suave suele ser más socialmente aceptado. Pero ambos viven en tu cuerpo. Ambos necesitan regulación, no fuerza de voluntad. Y ahora os voy a explicar cómo identificar el tipo de trauma que podemos estar pasando. Y aquí te invito a que respondas internamente, sin juicio, sin valor, simplemente escucha cómo estás dentro de ti. Empiezas por la respiración. ¿Cómo es tu respiración? ¿Es corta y alta? ¿Te cuesta soltar el aire? ¿Suspiras mucho sin darte cuenta? Indica hiperactivación. Otra, con el descanso. ¿Descansar te incomoda? ¿Te sientes culpable sin parar? ¿Solo paras cuando el cuerpo colapsa? O sea, cuando te dice ya no puedo más. Indica trauma de exigencia y alerta. Vamos a hablar de las emociones. ¿Te cuesta llorar? ¿Te cuesta sentir alegría profunda? ¿Te desconectas cuando algo es intenso? Indica desconexión o congelación. Vamos a por la cuarta. La relación es con tu cuerpo. ¿Vives más en la cabeza? ¿Te cuesta sentir placer o sensualidad? ¿Tu cuerpo está rígido o apagado? Indica que tu trauma es corporal no integrado. Quinto, tu relación con el resto de las personas. ¿Te cuesta pedir ayuda? ¿Te adaptas demasiado? ¿Tienes miedo a molestar o ser demasiado? Indica trauma relacional temprano, cuando eras bebé o cuando eras pequeña. Si te has reconocido en alguno de estos, no es porque estés rota, es porque tu cuerpo aprendió a sobrevivir de esta forma. Mira, el trauma no se libera hablando de él todo el rato. Se libera cuando el cuerpo aprende que ahora sí hay seguridad. Esto que hoy puedes identificar solo es el principio. El cuerpo no se regula en soledad, se regula en relación. Y tú necesitas relacionarte contigo, con tu cuerpo. Por eso el acompañamiento es tan importante. Vamos a hacer una respiración que vais a poder detectar exactamente cómo está, cómo os sentís por dentro. Y esto es importante. Antes de que empieces, asegúrate de que estás en un lugar tranquilo, no hagas esta práctica conduciendo, claro que no. Y si en algún momento sientes que es demasiado para ti, que es demasiada intensidad, puedes parar. Aquí no vamos a forzar absolutamente nada, ¿vale? Venga,
Te invito a que te sientes con la espalda erguida, con los pies planitos en el suelo y lleva tu mirada alrededor del espacio en el que estás, sin mover la cabeza, simplemente mover los ojos. De acuerdo, ahora nombra internamente por ti, dentro de ti, 3 cosas que ves y 2 sonidos que escuchas. Siente el peso de tu cuerpo, cómo está apoyado, cómo están tus pies, cómo están tus manos. Ahora cierra tus párpados lentamente. Si es cómodo para ti, si no, puedes dejar los ojos abiertos. Y vamos a empezar con una inhalación muy sencilla. Inhalas por la nariz suave, y exhalas por la boca, así como si tuvieras una pajita aquí. Largo, 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 largo. Inhalas. Y exhalas. No intentes respirar profundo, solo deja que el aire entre y que el cuerpo decida cuándo lo suelta. Si aparece un suspiro, un bostezo, la necesidad de moverte, deja que ocurra, no pasa nada. Ahora lleva tu atención al interior de tu cuerpo. No busques nada en concreto. Simplemente observa si hay alguna zona que llame más tu atención. Puede ser una tensión, puede ser vacío, puede ser presión, calor, frío o incluso nada. No intentes cambiarlo, solo reconoce que hay algo ahí. Cuando identifiques esa zona, lleva ahí la mano. Pon tu mano en el lugar donde lo sientas. Hazlo solo si te apetece. Y ahora imagina que la respiración puede llegar a ese lugar. No porque tenga que sanar, sino porque merece que la sientas. Inhala. Como si hicieras espacio en ese lugar. Y exhala lentamente, sin empujar, sin soltar de golpe. Observa qué ocurre. ¿Se tensa más? ¿Se ablanda? ¿Aparecen emociones? ¿O ganas de alejarte? Todo lo que aparece es información para ti. Si esa zona pudiera hablar sin palabras, solo con una sensación, ¿sería pesada? ¿Apretada? ¿Cansada? ¿En alerta? ¿Apagada? No busques una historia. El trauma vive en la sensación, no en el recuerdo.
poco a poco vuelve a sentir el peso del cuerpo, el contacto con el suelo o con la silla donde estés sentada o con el lugar donde estás. Haz una inhalación suave y exhala largo. Cuando estés lista, abre los ojos. Si has sentido una zona clara en tu cuerpo, ahí es donde está tu sistema nervioso que sigue sosteniendo algo. Si no has sentido nada, eso también es una respuesta de trauma, desconexión. Y si te ha incomodado, es porque el cuerpo ha empezado a despertar. El trauma no necesita ser forzado para salir, necesita seguridad para mostrarse. Y eso no se hace sola. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo importante. Lo que acabas de sentir en tu cuerpo no es sugestión, no es imaginación y no significa que estés peor. Significa que tu sistema nervioso ha tenido un pequeño momento de seguridad y ha podido mostrarse. El trauma no se mide por lo que recuerdas, se mide por cómo responde tu cuerpo hoy. Y como has podido comprobar, esto no se libera solo con entender ni con hacerlo muchas veces. El cuerpo necesita un proceso, un ritmo y sobre todo una relación segura. Por eso he preparado un siguiente vídeo donde te explico con claridad cómo es un proceso real de liberación de trauma, qué puedes esperar y si este tipo de acompañamiento es para ti. Te dejo el enlace aquí en la descripción del vídeo. Si algo en ti ha dicho sí hoy, escucha el vídeo. Y si no has sentido casi nada, eso también es una respuesta del trauma. Te lo explico en el siguiente vídeo.